2020, 2020. Y esta es la historia, pongan atención, de cómo mi vida se transformó. Me fui a otra galaxia, lo que nunca pensé, por una estrella roja que yo no contemplé. Al fin nuevo hogar de lo más intrigante, y junto a los nativos mezclas interesantes. Mirando el planeta finalmente pensé, trabajando juntos seguro va a estar bien. Chapi, bienvenido. ¿Estás listo para otro episodio fantástico de Laboratorio de Arepas? Hola amiga, claro que sí, me encuentro muy bien porque hoy vamos a visitar una región muy especial. Claro que sí. Dime a dónde vamos a ir primero, pues curiosa. Claro que sí, mira, hoy visitaremos la región del Departamento Estelar de Santander, que es uno de los cuadrantes planetarios de la República Interestelar de Colombia, más cercanos a la República Galáctica de Venezuela. No me digas que vamos a hacer sobre nuestro puente intergaláctico. Claro que sí, es sobre nuestro puente, pues es que esta región es un corredor interplanetario donde además viven muchas familias de orígenes mixtos de ambos lados de la frontera espacial, y por esto hay gran empatía hacia la especie veneca. Además, vas a ver que se comparten muchas tradiciones y hasta el vocabulario. Sí. No, y aparte que las personas de esa región interestelar son increíbles. A mí me encantan. Pero sé que entre todas nuestras cosas que tenemos similares, porque somos las personas de esa región, no se sienten ni de aquí, ni de allá, ni tantán, ni tintín, pero tenemos muchas particularidades. Ellos tienen muchas particularidades especiales que quisiera conocer, que quisiéramos explorar. Claro que sí, además de las cosas que tenemos en común, también hay unas cosas que tienen muy particulares. Pero para hablarte de algo en común, por ejemplo, la expresión arrecho, que es tan común en la República Galáctica de Venezuela, fíjate que también en esta región se utiliza mucho, y en el resto de la República Galáctica de Colombia pues tiene otro significado, pero acá sí es muy parecida a como se usa en la República Galáctica de Venezuela. Paremos el tiempo para darle un poco de contexto a la palabra arrecho, ya que esto abre una ventanita para hablar de un tema delicado. Acabamos de aprender que mientras para los venezolanos tiene un universo de connotaciones, pues en Colombia, cuando las extraterrestres venezolanas la usan, el término puede dar pie a situaciones un poquito incómodas, debido al contexto de hipersexualización de las migrantes y al machismo que impera no solo en Colombia, en la cultura de la galaxia en general. ¿Por qué decimos esto? Pues nuestras amigas extraterrestres colombianas sufren de situaciones similares cuando migran fuera de su planeta. Y aunque suene difícil de creer, aún en esta era espacial moderna, algunos de nuestros pares, ojo, no todos, contribuyen a acrecentar este problema que trae consigo toda una cadena de prejuicios negativos e incluso alimenta el tráfico humano y crímenes de violencia de género, como el que han sufrido muchas venezolanas y colombianas en otros planetas por situaciones tan simples como ser seleccionada para un empleo, rechazar el avance amoroso de alguien o simplemente ser mujeres migrantes. De acuerdo con datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, y el Ministerio de Interior, la cifra de las extraterrestres venezolanas han aumentado de un 2.3% en 2015 a un 6.2% a septiembre de 2018 de la totalidad de las víctimas de tráfico humano reportado en Colombia. Estas víctimas oscilaban entre los 10 y 39 años, siendo destinado el 52.9% a explotación sexual y el 35.3% a trabajo y servicio forzado. Y después de toda esta información podemos continuar con nuestro video. Claro, porque esa palabra significa que uno está molesto. Puede haberse significar que uno está molesto, puede haberse significar que tú eres la última Coca-Cola del desierto, o sea, es lo mejor. Puede significar muchísimas cosas. Para nosotros el significado es muy amplio, pero creo que para esa región es estar molesto también. Y pues buenísimo. Cuéntame más.
¿qué cositas particulares hay allí? Bueno, pues es verdad. Para ellos supuestamente la arrechera es estar molesto y ellos tienen fama dizque de ser muy bravos y de mal humor y muy peleones, pero la verdad es muy diferente. Así como hemos hablado en otros capítulos de que las famas no definen a los pueblos, pues es verdad que los santandereanos no son ni enojones ni peleones, sino que al contrario son personas muy amables, son muy cariñosas y muy trabajadores y muy alegres. Y además te voy a contar que tienen unas cosas muy particulares, porque además de que ellos también comen arepa, también les gusta comer un queso muy delicioso, al mismo tiempo tienen cosas únicas que solo ellos consumen. ¿A que no sabes qué vamos a probar el día de hoy? Ay, no, ya me estás diciendo, ya me estás creando una expectativa. Pues no lo sé, cuéntame. Bueno, pues tú has oído hablar de las hormigas culonas. Pues sí, no me digas que vamos a comer hormigas culonas. Claro que sí, amiga, porque este es uno de los platos más típicos de la región galáctica de Santander. Bueno, estoy un poco asustada, pero como en este programa y en esta cocina, en esta nave, nosotros somos arriesgados, pues vamos a probar las hormigas culonas sin miedo. Porque Eso. si sobrevivimos el colapso de un planeta, pues unas hormigas no nos van a hacer daño. Además, si se las comen es porque saben rico. Claro que sí, pero entonces primero vamos a conocer un poco de ellas y vamos a activar nuestro buscador galáctico, el Benecom, para conocer Sí. un poco sobre la historia de las hormigas culonas. Con nuestro Benecón que todo lo sabe, todo lo puede. Y si no lo sabe y no lo puede, pues lo inventa. Así es, pues los resultados arrojan que comer hormigas culonas en esta parte de la República Galáctica de Colombia es una tradición que viene desde tiempos ancestrales, porque allí habitaban unos indígenas que se conocían como los guanes y fueron ellos los que desarrollaron el gusto por estos animalitos y eran los que los consumían. Ellos eran quienes comenzaron a preparar las hormigas y además les tenían un significado muy especial, porque imagínate que claro, como estas hormigas son tan bravas y tan enojonas y además salen en la época de lluvias, los indígenas guanes las asociaban a la fertilidad. Y pues cuando una pareja de novios se iba a casar y tenían matrimonio, adivina qué les regalaban. Pues hormiguitas culonas, para que Exactamente. tuvieran muchos niñitos, rapidito. Exacto, con las hormigas culonas ellos aseguraban una luna de miel, pues imagínate, súper prendida. Y por eso era un plato muy especial que hasta el día de hoy sigue siendo especial para estas personas que le atribuyen incluso propiedades afrodisíacas. Eso quiere decir que yo puedo conseguir al amor de mi vida regalándole una arepa de hormigas culonas. Bueno, pues hay que hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba porque hoy me conseguí un paquetico de hormigas culonas para que preparemos una receta santandereana, pero también poniéndole nuestro sabor venezolano. ¿Listo? Claro que sí. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser hacer nuestra arepa. Entonces vamos a ir a traer todos nuestros ingredientes, pero no sabes que, acuérdate que antes nos estábamos yendo a la magia de los minutos, pues he trabajado para mejorar la magia de los minutos y ahora vamos a tener nuestra máquina de protones venecos del tiempo. Y con esta máquina de protones de tiempo nos vamos a ir a buscar nuestros ingredientes. Listo, vamos entonces. Y ya volvimos, Chapi. Viste que con nuestra nueva máquina del tiempo el salto es bastante rápido. Y mira, ya aquí tengo mis hormigas en el mortero. Y yo voy a mostrar un poquito cómo se ven para ver. Así para que se vean tal vez en la cámara un poquito. Lo que pasa es que estos están como un poquito, le hace falta las paticas y la cabecita. Pero están ahí esta vez se puede ver más o menos la hormiga. Entonces voy a empezar a machacarlas, a triturarlas. Y cuéntame un poquito más qué dice nuestro Benecom sobre la región. Claro, amiga. Bueno, pues
esta región galáctica de Santander, que hace parte de la República Interestelar de Colombia, como ya te dije, es una de las más cercanas a nuestra República Galáctica de Venezuela y ha sido un corredor estelar y planetario por donde han ingresado la mayoría de los migrantes extraterrestres venecos como nosotros, que hemos estado huyendo de la estrella roja en nuestra diáspora galáctica. Y pues como te imaginarás, eso ha afectado muchísimo a las relaciones, y a pesar de eso, la mayoría de personas de esta zona, de esta región de Santander, pues han sido bastante receptivos y han apoyado muchísimo a nosotros, los migrantes estelares que venimos de la República Galáctica de Venezuela. Y además, pues como ellos históricamente tenían tanta relación con nuestro planeta, pues ellos también dependen un poco de que la situación en la República Galáctica de Venezuela se mejore, para ellos también prosperar. Y aunque ha sido difícil recibir a tantas personas, imagínate que en un punto alcanzaron a entrar hasta 30,000 extranjeros y extraterrestres venecos al día por el paso fronterizo de esta región galáctica de Santander. Pero a pesar de eso, la mayoría de los santanderianos no se han comportado como entes xenófobos, sino que han sido muy cariñosos, muy cordiales y nos han dado la bienvenida. Claro que sí, mire, es que la gente de allí es completamente maravillosa, maravillosa. Y esa, de hecho, Cúcuta es una de mis ciudades de acá de la República Interestelar de Colombia favoritas, porque es que la gente es demasiado bella. Y entonces ya, miren, vamos a ir amasando nuestra arepita, ya la estamos amasando, miren qué bonita va quedando con nuestras hormiguitas. Y vamos a montar nuestra arepa. Ya la vamos a hacer, la estamos amasando un poquito, hay que amasarla como siempre, como cualquier arepa. Bueno, amiga, además otro dato curioso que nos arroja nuestro Venecom, y es que descubrí que durante la conquista de este territorio escribieron que estos indígenas guanes molían y machacaban a las hormigas y las convertían en una masa y hacían arepas solamente con las hormigas, imagínate. Pero eso yo no me hubiese imaginado, yo pensé que lo estaba inventando, estás viendo, pero uno cree que está inventando una cosa y hay alguien siempre que se le adelantó a uno. No, te aseguro que es verdad, pero ¿sabes qué es lo bueno? Que además es un alimento muy, muy, muy bueno para controlar los niveles de colesterol, imagínate, son saludables, a pesar de que mucha gente no está acostumbrada a comer insectos y les parece un poco rara la idea, pues resulta que sí es un alimento muy bueno. Bueno, sí, yo creo que, pero la gente piensa que es raro, pero hay muchos lugares del mundo donde se comen insectos. Oh, claro que sí, hay en otros planetas también esa costumbre de la entomofagia, que es como se conoce al acto de consumir insectos. Sí, mira, ya nuestra arepa, mira qué bonita está quedando, nuestra arepa, sí. Ya nuestra arepa vamos a montarla y nos vamos a ir nuevamente a nuestra vamos a encender nuestra máquina de protones venecos del tiempo. Entonces vamos a darle de nuevo para regresar cuando ya nuestra arepa esté cocinada y entonces le pongamos ese relleno tan especial que tú has preparado para nosotros, Chapi. Listo, vamos. Sí. Y continuamos, Chapi, ya que volvimos con nuestra arepa que ya está lista. Es más, deberíamos apagar esto porque después se nos incendia todo. Entonces apagamos eso allí, la cocina, y miren qué bonita nos quedó nuestra arepa. Está caliente. Wow, parece una galleta con choco chips. Sí, parece una galleta con choco chips, de hecho. Entonces la vamos a rellenar. Y vamos a poner nuestro fabuloso relleno que consta de cabrito, una salsa también hecha con las hormiguitas que está muy rica y queso de hoja. Así es. Y estos ingredientes son muy, muy, muy santandereanos. Bueno, las hormigas ya hablamos de ellas y además la salsa que la preparamos, vamos a agregar los ingredientes, pero básicamente es una reducción en mantequilla con vino blanco. El cabrito, que es una carne muy consumida en esta región,
pues su geografía es bastante montañosa y pues este es un animal que se adapta muy bien a esas condiciones, además que tú sabes que come de todo y pues los santandereanos se acostumbraron mucho a criarlos y a consumir su carne, que es deliciosa también. Además de eso tenemos el queso de hoja, que es también producido en esta región y pues que es un queso fresco, un poco graso y que es muy delicioso porque es envuelto en hojas de plátano que además de conservar su frescura le dan un sabor muy rico a este queso. Y pues con eso tenemos ya el relleno santandereano para nuestra arepa venezolana con hormiga culona. Claro que sí. Mira que está viéndose muy bien. Y pues estoy encantada de haber aprendido todas esas cosas sobre Santander hoy. Imagínate, yo jamás me hubiese imaginado que íbamos a tener tantas cosas que aprender de esa región que son únicas. Estoy súper sorprendida. Mira que aquí nuestra carne de cabrito que está... Wow, se ve delicioso. Sí, está deliciosa. Cabrito asado. Entonces vamos a poner aquí y le vamos a poner un poco de aguacate. No puede faltar el aguacate. No puede faltar el aguacate. Antes de ponerle la salsa de hormiga culona, creo que tiene que ir ese aguacate encima. Sí, entonces vamos a poner así el aguacate. Ay. Pues sí, amiga. Te cuento que Santander es una región que tiene muchas cosas únicas. Tiene un pueblo hermoso que se conoce como Barichara, entre otros. Además, allí está el cañón de Chicamocha, que es uno de los cañones más grandes de este planeta. Y pues bueno, fíjate cómo a pesar de que dentro de la misma República Galáctica de Colombia se conoce a los santandereanos como gente peleona, agresiva, pues resulta que son mucho más. También son muy cordiales, son muy queridos y no se reduce solo a una imagen negativa de ellos, sino que realmente descubrimos que muchas veces detrás de los estereotipos realmente se esconden todas las cosas buenas y positivas que la gente tiene para ofrecer, como en nuestro caso, ¿no es cierto? Sí, claro que sí. Para mí, mira, esos son completamente estereotipos falsos. Falsos. Cuando usted escuche la palabra estereotipo, piense que siempre hay algo mucho más allá. Y que lo que hay más allá es bueno, positivo. Y bueno, ya estamos acá terminando y vamos a poner nuestra salsita. Nuestra salsita de hormigas. Miren como una salsita, parece una salsita picante, de hecho. Miren qué rico, esto tiene como mantequilla y lo vamos a poner así. No, qué bellezura y qué precioso. Vean. Y vamos a cerrar nuestra arepita. O sea, nuestra arepita. Vamos a limpiar un poquito. Se está viendo muy deliciosa esa arepita. Sí. Esto es una arepa extraterrestre, porque nunca habíamos visto una arepa así y mucho menos una arepa hecha de hormigas. Una arepa extraterrestre y vamos a poner acá pues un poquito de decoración. Vamos a decorar un poquito. Aquí mismo, vean. Vamos a poner un poquito de decoración. Un poquito de salsita para adornar nuestro platico. Okay. Wow, como diría un buen santandereano o un buen extraterrestre veneco, esa arepa se ve arrechísima. Se ve arrechísima, eso es verdad. Entonces vamos de nuevo aquí y le vamos a poner pues unas dos de nuestras amiguitas. Esa decoración, claro que sí. No le pongas muchas porque acuérdate lo que dicen de las hormigas culonas, ¿no? Oh, sí, después nos da calor. Nos da un poquito de calor. Y ahora, entonces, nos vamos a ir a
inmortalizar nuestra arepa antes de comérnosla. Eso, saquémosle una buena foto a esa arepa. Sí. Ok, Chapi, ahora sí ha llegado el momento de la verdad, donde vamos a separar a los venecos valientes de los venecos cobardes. Vamos a comer nuestra arepa de hormigas. Es mi primera vez comiendo hormigas y estoy muy emocionada. Es interesante, se ve muy interesante. Vamos a ver. Bueno, adelante. Yo creo que hoy Mira, descubrimos, todo. entre otras cosas, que pues existen a veces los prejuicios, pero si los superamos nos vamos a dar cuenta que muchas veces detrás de los prejuicios, como tú dijiste ahorita, existen cosas muy valiosas y muy sabrosas. Fíjate, a nosotros los extranjeros y extraterrestres venecos nos tildan de muchas cosas, igual que a los santanderianos. Asimismo, a las hormigas muchas veces la gente las mira en menos y dice que no son chéveres y no son ricas. Sí. Pero fíjate qué deliciosas son. Está delicioso, Chapi, está delicioso. Créeme que no sé cómo describir el sabor. Está increíble. Me encantan las hormigas culonas, de verdad. O sea, ya puedo decir, he cruzado una cosa. Bueno, has cruzado ese umbral y espero que sigamos cruzando más umbrales en nuestros próximos encuentros y capítulos. ¿Te parece? Sí. Estás un poco llena. Está buenísima. Sí, hasta nuestro próximo episodio. Bueno, nos vemos entonces. Hasta una próxima. Mi pana o parcero, si te gustó este episodio, no te olvides de darnos un like y compartir este video. Síguenos y date un paseo por nuestras redes sociales. Allí te espera cada semana nuevo contenido, como unos venezolanos ahí, donde explicamos todo lo que necesitas saber como migrante en Colombia, y Voces Migrantes, donde entrevistamos a migrantes con iniciativas increíbles.